¿Sabías que los Tamagotchis iniciaron por un comercial? Así es, y hay muchas otras cosas interesantes que descubrir en esta historia. Así que ponte cómodo y que empiece el video. Akihiro Yokoi era presidente de Wish Company, una pequeña firma con apenas 42 empleados, que además eran jóvenes. Esta pequeña compañía diseñaba juguetes para compañías más grandes. En los 90s, Japón atravesaba un periodo llamado Lost Decades, o décadas perdidas, la cual sería sumamente larga de explicar. Pero, para lo que nos importa, solo diremos que Bandai, empresa que comercializa infinidad de juguetes y videojuegos, estaban tratando de ver la manera de comercializar un juguete que pudiera venderse incluso durante esos tiempos difíciles. En 1995, Akihiro mandó a Bandai los primeros conceptos del Tamagotchi, juguete que se le había ocurrido al ver un comercial de un niño al que no lo dejaban llevar a su tortuga mascota a un campamento. Akihiro era dueño de un perro, 3 gatos, 2 loros y varios escarabajos y otros insectos, así que se identificó con el pobre niño. Pensó entonces, no podemos llevar mascotas reales con nosotros a todos sitios, pero una mascota virtual sí que podríamos. Como dije, llevó este concepto a Bandai en 1995, siendo rechazado. Pero no se rindió y realizó entonces una investigación de mercado. Aquí tengo que hacer una nota y decir que la idea de Akihiro no era descabellada. De hecho, en 1995 se inventa Pets por PF Magic, un videojuego para computadora en el que podías jugar con 5 diferentes perros, es decir, mascotas virtuales. Aquí cabe otra pequeña nota, que es diferenciar entre virtual y digital. Digital, dicho de un dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits o que se realiza o transmite por medios digitales. Virtual, que está ubicado o tiene lugar en línea, generalmente a través de internet o que tiene existencia aparente y no real. ¿Te quedaste igual? No te culpo, es complicado, pero tanto las mascotas de Pets como los Tamagotchis son consideradas mascotas virtuales, ya que son intangibles y se accesa a ellas únicamente con una interfaz, pero jamás podremos tocarlas realmente. Dicho esto, continuemos, que vamos llegando a una parte muy interesante. La investigación de Akihiro lo llevó a descubrir que la mayoría de los juguetes electrónicos estaban dirigidos a los niños, de manera que se imaginó que para llevar esta fiebre a las niñas debían hacer que el aparato fuera kawaii. Kawaii hace referencia a algo lindo o bonito, como los miembros de este canal, por los que es posible seguir haciendo videos. Gracias. Ahora sí, en su segundo intento, más fuerte que antes, Akihiro logró convencer a la compañía y trabajó entonces con Aki Mike, quien te muestro en pantalla, y quien fue la cara de la marca hasta 1997, probablemente por el enfoque hacia las niñas. Entre los dos, crearon y establecieron lo que serían las mascotas virtuales a partir de entonces, y juntos serían reconocidos con un premio Ig Nobel, el cual se entrega a 10 descubrimientos científicos al año, que al principio hacen que te rías, pero luego hacen que te pongas a pensar. El premio es un chiste, vaya. También la ceremonia es de Abromis, pero aquí no termina la historia. Y el dinero involucrado en este juguete revolucionario no es para nada gracioso. Fíjate que en 1989 el Game Boy de Nintendo estaba en $90 de ese entonces, o $200 de ahora, más o menos. Mientras, el Tamagotchi salió en apenas $15, lo que sería un buen signo de su gran éxito. Pero antes de eso, hay que mencionar que primero iba a ser un reloj de muñeca, pero se descartó para hacer ahora un llavero. Entre paréntesis, la idea de los Tamagotchis siendo relojes de muñeca sí se realizó 25 años después, pero no nos adelantemos. Kenji Watanabe, que luego trabajaría en Digimon, diseñó a los personajes originales de Tamagotchi, mientras que Bob Nenninger desarrollaría el estilo internacional del juguete. Hoy por hoy, esto ya no se hace prácticamente, pero en ese entonces, el producto japonés y el producto que iría al resto del mundo sí tenía marcadas diferencias. 200 prototipos fueron probados por chicas de Shibuya y, por fin, en 1996 fueron lanzados los Tamagotchis, con sus minimalistas botones, su pantalla LCD simple y su enganchante jugabilidad, siendo tal vez este el predecesor de los juegos en los que necesitas regresar periódicamente para obtener recompensas. No recuerdo ahora el nombre del género, porque realmente son pésimas opciones, a menos que seas un niño.
sin nada que hacer, e incluso así no es recomendable. Pero ahora te diré el gran chiste de los Tamagotchis. Cada cierto tiempo real hacían un bip para que les dieras de comer, limpiaras su caca o disciplinaras a tu mascota virtual. Si les ponías atención, tu Tamagotchi evolucionaría en un ser de bien. Si no, entonces se convertiría en un criminal. Podríamos pensar que los Tamagotchis fueron los pioneros en la evolución de las mascotas virtuales. En el peor de los casos, si los ignorabas, pácatelas, se iban al cielo. En la versión americana, esto fue censurado y hacían una metáfora de que el Tamagotchi regresaba a su planeta o algo así. Y en la japonesa, ¡pum!, el juguete creó adicción, depresión y tristeza entre los niños. Les generó regaños en las escuelas, que los maestros se los quitaran y muchos otros problemas más. ¡Fua! ¡Qué tiempos tan bellos!, ¿verdad? El juguete era difícil de comercializar, pero cuando se enfocaban en el público objetivo era, en una sola palabra, fulminante. En 6 meses, enfocando el producto a las niñas, se vendieron 5 millones de Tamagotchis. En 5 meses, sin hype, sin internet, sin valor coleccionable, solamente con unas mascotas que no existían realmente. Un negocio hecho y derecho, al punto que se llegó a acampar para tener a estos muchachos. En Estados Unidos fue más de lo mismo, un golazo que llegó a más de 70 millones de unidades vendidas. Lamentablemente, la vida de los Tamagotchis era de 12 días aproximadamente. Así que la siguiente Navidad, los Furbies les comieron parte del mercado, sin por eso dejar de existir hasta nuestros días, y teniendo un nuevo aire de vida durante la situación de 2020, en la que todos los juguetes de esa época revivieron por la nostalgia y el encierro. Si este video tiene más de 30,000 visitas, haré un recorrido por todos los Tamagotchis, incluyendo las réplicas originales de 2017 y ejemplares raros que te van a dejar perturbado. Repasaremos toda esa historia de estos muchachos del mundillo de las mascotas virtuales que luego evolucionaron a Pokémon y Digimon. Si te gustó este video, suscríbete. Y si quieres otro similar, da clic en este Tamagotchi.